Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho últimamente, algo que tiene que ver con una figura pública que muchos de ustedes conocen y admiran. Hoy vamos a hablar sobre Afra Saraolu y esa frase tan poderosa que ha revelado: juntos todo se supera. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido interesante y relevante, que les haga reflexionar y, por qué no, les inspire a ver el mundo con otros ojos. Esta frase, juntos todo se supera, suena sencilla, ¿verdad? Casi como un mantra de vida, una perla de sabiduría que encontramos en libros o en charlas inspiradoras. Pero cuando esta afirmación viene de alguien como Afra Saraolu, que ha navegado por las aguas a menudo turbulentas de la fama, el escrutinio público constante y sin duda, ha enfrentado sus propios desafíos personales y profesionales, adquiere un peso especial, una autenticidad que resuena a un nivel más profundo. A lo largo de este vídeo, vamos a desglosar qué significa realmente esta afirmación para ella, qué lecciones universales podemos extraer de su experiencia y, lo más importante, cómo podemos aplicar este poderoso mensaje a nuestras propias vidas, a nuestros propios retos, sean grandes o pequeños. Vamos a explorar los diferentes matices de esta idea de unidad, resiliencia y la fuerza que emana de la conexión humana, y cómo Afra ha utilizado esto como una guía esencial en su camino, en su trayectoria. Prepárense para una conversación honesta, profunda y sobre todo, reflexiva. Para empezar a entender la profundidad y el impacto de Juntos todo se supera, es crucial recordar quién es Afra Saraolu. Para quienes quizás no la conozcan tanto, Afra es una actriz turca que ha ganado una popularidad inmensa, un fenómeno cultural, especialmente por su desgarrador y cautivador papel en la exitosa serie Yalan. Su talento innato, su carisma magnético y su belleza innegable la han catapultado a ser una de las actrices más queridas y seguidas no solo de Turquía, sino que su estrella brilla cada vez con más intensidad a nivel internacional. Su rostro y su talento se han convertido en sinónimo de éxito y admiración para millones de personas. Pero más allá de su éxito profesional arrollador, la vida de una figura pública, de alguien que está bajo los focos constantes, está expuesta a una presión incesante. Las cámaras que la siguen, las redes sociales que escrutan cada uno de sus movimientos, las opiniones vertidas sin filtro, las expectativas que se depositan sobre ella, todo ello puede ser, y sin duda lo es, abrumador. Es en este contexto de exposición máxima, de vida vivida en parte a través de los ojos del público, donde sus palabras, sus reflexiones, cobran aún más fuerza, adquieren una dimensión de autenticidad y valentía. Cuando Afra comparte una frase como esta, juntos todo se supera, no es simplemente una cita bonita para colgar en la pared o para publicar en redes sociales con una foto estilizada. Es el resultado de vivencias, de momentos difíciles que ha enfrentado y superado, de aprendizajes dolorosos pero valiosos, de una sabiduría forjada en la experiencia. ¿A qué tipo de desafíos podemos estar refiriéndonos cuando hablamos de su camino? Podrían ser las presiones inherentes a la industria del entretenimiento, las largas e intensas jornadas de trabajo que exigen un esfuerzo físico y mental considerable, la necesidad de estar constantemente en forma no solo físicamente, sino también en términos de imagen y actuación, a la altura de las expectativas de la audiencia y de los productores, o la gestión diaria de la fama, que a menudo implica una compleja balanza entre la vida pública y la privada, la constante exposición y la preservación de la intimidad. Pero también, y esto es lo que hace que su mensaje sea tan universalmente relatable, podrían ser desafíos personales más profundos y complejos, problemas de salud, crisis personales significativas, dificultades en relaciones sentimentales o familiares, o incluso la presión de lidiar con críticas injustas, rumores malintencionados o la constante comparación que la sociedad y las plataformas digitales fomentan. Son estas experiencias las que dan credibilidad y resonancia a su afirmación. La clave, como ella misma señala, está en la palabra juntos. ¿Quiénes son esos juntos para Afra? Podemos imaginar, y es natural hacerlo, que se refiere a su círculo íntimo y de apoyo más cercano, su familia, esos pilares incondicionales, sus amigos de toda la vida, aquellos que la conocen antes de la fama, su pareja, esa conexión especial que ofrece consuelo y fortaleza, quizás su equipo de trabajo, esas personas que la acompañan en su día a día profesional, y por supuesto sus fans, esa legión de seguidores que la apoyan y la impulsan. El apoyo mutuo, la
Empatía al saber que no estás solo cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el camino se vuelve empinado y la luz parece escasa, es un pilar fundamental para la fortaleza humana. Pensemos en ello, reflexionemos sinceramente, cuántas veces hemos dicho o pensado, en un momento de debilidad o de profunda alegría, que sin el apoyo de alguien especial, no habríamos podido superar un obstáculo o celebrar un logro. La conexión humana, en sus múltiples formas, es una fuente inagotable de energía, de inspiración y de fortaleza. Es un combustible vital para el alma. En el mundo actual, dominado en gran medida por las redes sociales, donde la comparación constante y la búsqueda a menudo ilusoria de la perfección son la norma, el mensaje de Afra Saraolu se presenta como un bálsamo, un recordatorio necesario. Nos recuerda que la vulnerabilidad, esa disposición a mostrar nuestras fragilidades, y la interdependencia, la comprensión de que necesitamos y somos necesarios para los demás, no son debilidades, sino fortalezas inmensas. Al compartir públicamente esta filosofía, Afra no solo se empodera a sí misma, reafirmando sus propias capacidades para superar adversidades, sino que también brinda un faro de esperanza, un mensaje de aliento a sus millones de seguidores. Les está diciendo, de manera implícita pero poderosa: yo he pasado por esto, he sentido el peso de las dificultades, y he aprendido, a través de la experiencia, que la clave fundamental para seguir adelante, para sanar, para crecer, es apoyarnos mutuamente, es estar ahí el uno para el otro. Ahora, la pregunta crucial es, ¿cómo podemos aplicar esta poderosa filosofía, en nuestras propias vidas? El primer paso, y quizás el más importante, es identificar y reconocer nuestro propio juntos. ¿Quiénes son las personas en tu vida que te brindan ese apoyo incondicional, ese amor sin juicios, esa presencia que calma tus miedos? Pueden ser tus padres, esas raíces que te anclan, tus hermanos, compañeros de viaje desde siempre, tus mejores amigos, esos confidentes que conocen tus luces y tus sombras, tu pareja, ese cómplice en la aventura de la vida, un mentor, alguien que te guía con sabiduría, incluso puede ser una comunidad en línea que compartes intereses, pasiones o luchas similares. Una vez identificados estos pilares, es fundamental, es vital, cultivar esas relaciones. No basta con tener a alguien cerca, en el sentido físico o virtual, hay que nutrir esos vínculos con comunicación honesta, con empatía sincera y con reciprocidad constante. Significa estar presente para ellos, escucharlos activamente, ofrecerles tu ayuda y tu apoyo, así como ellos están para ti. Es un dar y recibir constante, un baile de conexión que fortalece a ambas partes. Otro aspecto fundamental que se desprende de la frase de Afra es la comunicación. A menudo, la mayor dificultad para superar un problema, para sanar una herida, radica en el silencio. El miedo a ser juzgado, la vergüenza que nos paraliza, o simplemente la incapacidad de verbalizar lo que sentimos, pueden convertirse en muros infranqueables. La frase de Afra, al poner el énfasis en el juntos, nos invita a romper ese silencio. Nos anima a abrirnos, a verbalizar nuestras luchas, a expresar nuestras necesidades, a pedir ayuda cuando la necesitamos, sin sentir que eso nos disminuye. No se trata de que los demás resuelvan nuestros problemas por arte de magia, sino de compartir la carga, de aliviar el peso, de sentir que hay alguien que te escucha con atención, que te comprende y que te acompaña en el proceso por difícil que sea. Esa simple presencia, esa escucha activa, puede ser el catalizador para encontrar nuestras propias soluciones. Además, juntos todo se supera e implica un cambio de perspectiva radical. En lugar de ver un problema como un muro insuperable, una montaña imposible de escalar, podemos empezar a verlo como un desafío que se puede afrontar con aliados, con un equipo. La energía colectiva, la posibilidad de combinar diferentes perspectivas y enfoques, el apoyo moral y emocional, pueden hacer que el camino parezca menos arduo, incluso transitable. Si estás enfrentando un problema complejo en el trabajo, ¿has hablado abiertamente con tus compañeros sobre tus dificultades? Si estás atravesando un momento de crisis en tu relación de pareja, ¿has considerado la posibilidad de una terapia de pareja, de buscar ayuda profesional juntos? Si te sientes abrumado por el peso de la vida, por las preocupaciones cotidianas, ¿has buscado el consejo sincero y el apoyo de alguien de confianza, de un amigo, un familiar, un mentor? La inteligencia colectiva, la suma de nuestras fuerzas individuales, a menudo es mucho más poderosa que cualquier adversidad. La vida de Afra Saraolu, como la de cualquier persona pública, está sujeta a interpretaciones, a especulaciones, a juicios. Podemos imaginar, podemos intentar adivinar, los detalles exactos de los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado y superado.
Sin embargo, el mensaje central que nos transmite es universal, trasciende su figura y su contexto. La resiliencia, esa capacidad intrínseca del ser humano para adaptarse y recuperarse de las adversidades, la fuerza inmensa que encontramos en la conexión humana, la poderosa idea de que unidos, de que en comunidad, podemos superar prácticamente cualquier adversidad que se nos presente. Es una invitación clara y directa a la solidaridad, a la empatía activa, y a recordar, especialmente en los momentos más oscuros, que la vulnerabilidad compartida, el atreverse a ser vulnerable ante otros, puede ser una fuente de una fortaleza inimaginable. Pensemos en la importancia vital de esto en el contexto actual, en el mundo en el que vivimos. A menudo nuestra sociedad, nuestras estructuras culturales, promueven el individualismo exacerbado y una idea de autosuficiencia casi heroica. Si bien es innegablemente importante desarrollar estas cualidades personales, debemos ser conscientes de que no debemos olvidar, ni por un instante, que somos seres sociales por naturaleza, que prosperamos en la conexión y en el apoyo mutuo. La soledad y el aislamiento, cuando se prolongan, pueden ser venenosos, pueden exacerbar los problemas y la angustia. Por el contrario, la conexión humana genuina y el apoyo mutuo pueden ser la clave fundamental para la sanación, para el crecimiento personal y para el florecimiento. Afra Saraolu, a través de sus palabras sencillas pero profundas, nos está recordando una verdad fundamental que a veces, en nuestra prisa diaria, en el torbellino de nuestras vidas, olvidamos. La importancia insustituible de la comunidad, de la familia, de los amigos verdaderos. La fuerza inquebrantable que surge de saber, de sentir íntimamente que no estás solo en tus luchas, que hay manos tendidas dispuestas a ayudarte a levantarte. Es un mensaje poderoso de esperanza, un llamado a la unidad, y una afirmación rotunda de que, juntos, podemos navegar con éxito por las aguas más turbulentas de la vida, encontrando calma y fortaleza en la compañía del otro. Reflexionemos cada uno de nosotros sobre cómo aplicamos esta filosofía en nuestra propia vida. ¿Estamos cultivando activamente nuestras relaciones más importantes, invirtiendo tiempo y energía en ellas? ¿Nos permitimos ser vulnerables y pedir ayuda cuando la necesitamos, confiando en la bondad y el apoyo de quienes nos rodean? ¿Estamos ahí para los demás cuando nos necesitan, ofreciendo nuestro hombro, nuestra escucha, nuestro apoyo incondicional? La frase de Afra Saraolu es un llamado a la acción, un impulso para que todos revisemos y fortalezcamos los lazos que nos unen, para que seamos esa comunidad que nos sostiene y nos impulsa hacia adelante. Para concluir, hemos explorado la poderosa revelación de Afra Saraolu, juntos todo se supera. Hemos analizado cómo esta frase, proveniente de una figura pública admirada y seguida por millones, encierra una profunda verdad sobre la importancia insustituible del apoyo mutuo, la conexión humana genuina y la resiliencia colectiva. Hemos reflexionado sobre quienes conforman ese juntos esencial en su vida y, lo más importante, cómo podemos aplicar esta filosofía transformadora a nuestros propios desafíos, animándonos a cultivar activamente nuestras relaciones, a comunicarnos de manera honesta y abierta, y a apoyarnos mutuamente en cada paso de nuestro viaje vital. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por dedicarnos su tiempo y por escuchar nuestras reflexiones. Espero sinceramente que este contenido les haya parecido interesante, valioso e inspirador. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Qué significa para ustedes la frase "juntos todo se supera"? ¿Quiénes son esas personas en tu vida que te ayudan a superar los obstáculos, que son tú juntos? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, aprender de sus experiencias, de sus perspectivas únicas y de las lecciones que han extraído de sus propias vidas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido valioso y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a hacer crecer nuestra comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a quienes creen que este mensaje podría serles de utilidad. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito y les asegurará no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, que siempre están pensados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más reflexiones e inspiración. Cuídense mucho y recuerden, juntos podemos superar cualquier cosa.